Muy buenas noches, señoras, caballeros. Por favor, mis queridos contertulios, cesen en su ánimo festivo. Lógico, después de este año que acaba de comenzar. Feliz año a todos. Abrimos nuevo curso, nuevo año en Intereconomía. Abrimos nuevo año, nuevo curso aquí en El Gato al Agua, con un servidor, como les anunciamos en su momento. Desde aquí un abrazo muy fuerte a Gonzalo Vans. Y nosotros, por nuestra parte, nos lanzamos ya a analizar, comentar la actualidad de un día que empezaba con unas declaraciones, digamos, sorpresa, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que ha seguido con noticias de lo más interesantes. Saben ustedes que hoy se reunía Vox y el PP para ver si llegaban a algún acuerdo sobre el gobierno andaluz. Ha habido de todo, declaraciones, filtraciones, documentos y de momento un receso. Si todo va bien, creo que puedo anunciarles que dentro de una hora más o menos tendremos aquí a alguien de Vox que nos va a contar cómo va la cosa. Pero esto, en fin, es con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide. Día también en el que mire usted por dónde, si precisamente una de las grandes cuestiones en el pacto andaluz ha sido el de la ley contra la violencia de género, particularmente en Andalucía, hoy el Tribunal Supremo acaba de, iba a decir sacudir conciencias, creo que no es conciencias lo que ha sacudido, con una sentencia en la que decide que en sí mismo el machismo es un agravante de un delito, de tal forma que una pareja que se había peleado con bofetadas recíprocas del mismo corte, es decir, el mismo delito habían cometido los dos, al varón lo han condenado a 6 meses y a la mujer a 3. Y al varón por el hecho de ser varón. El asunto da mucho que hablar porque la igualdad ante la ley se suponía que existía. Bueno, pues parece que empieza a dejar de existir. Hablaremos hoy largo y tendido también de la violencia de género para poner las cosas en su sitio. Y sin más dilación, que diría el clásico, yo querría presentarles a nuestros contertulios de esta noche, don Guillermo Gortázar. Muy buenas noches, Guillermo Gortázar, historiador, profesor de historia, diputado, largos años, exdiputado, perdón, largo, yo creo que soy vitalicio, como el... ya me hubiera gustado, ¿eh? Largos años de dedicación política. Don José Luis Balbás, en el lado opuesto de la mesa. Buenas noches. ¿Qué tal? Vieja presencia, veterana presencia del gato que vuelve. Pero viejo no estás nunca. Es una cosa impresionante. Solo llevo 11 años o 10. Pues eso. Don Julio Ariza, abogado, periodista, muy buenas noches. Muy buenas noches. Otra presencia impresionante. Don Germán Terz. Buenas noches. ¿Está cayendo? Está cayendo mucha. Y doña Rosa Cuervas Mons. Buenas noches. Muy buenas noches. Con este plantel fantástico vamos a tratar de explicar lo que ha pasado hoy en España. Y si le parece, siguiendo el modelo que impuso Gonzalo, vamos a empezar por la lectura del titular, de aquello que cada uno de nuestros contertulios de esta noche destacan como más importante de la actualidad desde su punto de vista. Podríamos empezar siguiendo el mismo orden por don Guillermo Gortázar, por ejemplo. ¿Cuál ha sido la materia que hoy le ha dedicado más atención? Bueno, yo confieso que suelo ser poco coyuntural y lo que he hecho ha sido un titular referido a la cuestión del feminismo, a la cuestión de la memoria histórica, de enterrar a Franco, y digo que se trata de inventar problemas para no resolver los que existen. Desde el año 4, la ley de violencia de género que hizo Zapatero en diciembre del año 4, pues ha dado de sí todo lo que tenemos en estos momentos. El tema de la memoria histórica ha dado de sí en lo que tenemos en estos momentos y ahora tenemos a Franco en el debate político. Yo creo que es una buena muestra de cómo la clase política española, de una manera sorprendente, sobre todo sus dirigentes, en vez de resolver los problemas existentes, se inventan otros para no resolver los existentes. A mí me parece esto bastante grave y explica un poco lo mareada que está la opinión pública española. La pregunta es si acaso no los resuelven porque no los quieren resolver. Bueno, en el caso de Rajoy, cuando llegó en el año 11, es que era incapaz de resolver cualquier cosa. Entonces tenía una pasividad absoluta y los problemas que había creado Zapatero no los resolvió, sino que los dejó congelarse y multiplicarse. Por ejemplo, el tema catalán, que estaba relativamente mal, pero al final del periodo de Rajoy estuvo mucho peor. Guillermo, muchísimas gracias. Don José Luis Balbás ha ido a poner su foco en otra de las noticias del día, que es la apertura, el comienzo del juicio a Bankia, del que hoy también hablaremos aquí largo y tendido, y que me imagino que es un bombón para cualquier colmillo afilado como el suyo. Bueno, el caso Bankia especialmente pues, para los madrileños nos afecta mucho, porque bueno, ahora si la culpa la tiene Nestur, si la tenía el gestor que era Rato, o el Banco España, que evidentemente dio
dio que sí a todo, entonces yo digo que Rato elude sus responsabilidades, se las echa el Banco de España, pero los madrileños buscamos el dinero del saqueo de Caja Madrid, porque nosotros teníamos la mejor caja de España, me refiero a los madrileños, en el mejor mercado financiero de España, que es Madrid, con una diferencia de más del 50% sobre el segundo, ¿me entiendes? Y esa caja era solvente, solo tenía un pequeño agujerillo de 7.000 millones sobre sus recursos propios, pero era potente y era todavía solvente, y con la fusión con Bancaja y 6 más se inventó lo que dice Guillermo, un invento para no resolver lo que existía. Es decir, porque el poder político que daba a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y a Madrid, Caja Madrid, tenía muchos intereses para que ese mercado financiero que es Madrid lo ocuparan otras cajas de ahorro y otros bancos privados y otros muchos intereses oligárquicos que siempre han estado mangoneando para que Madrid no mande, y los madrileños, que es nuestro dinero, son casi 250.000 millones de depósitos, los gestionemos nosotros y no los tienen que gestionar otros, que no nos hace falta. Por eso el saqueo de Caja Madrid es brutal y los madrileños seguiremos buscando nuestro dinero, que eran 15.000 millones lo que es hoy. Vamos a hablar de eso después de las 10, largo y tendido también, desde luego es una gran historia, en la que se mezclan no solo cuestiones económicas, sino puñaladas políticas del calibre de Cimitarra Sarracenas. También de mercado. Don Julio Eriza ha ido a poner su foco sobre otra de las noticias del día, sin ninguna duda, que es dentro de este, ¿cómo llamarlo?, rueda de pactos, no pactos, declaraciones, contradeclaraciones, etcétera. Quien queda en el lugar más comprometido, que desde su punto de vista es asombrosamente no el PP ni Vox, sino Ciudadanos. Sí. Emmanuel Kant distinguía entre el fenómeno y el noumeno. El fenómeno era lo que aparecía y el noumeno era la cosa en sí. Seguro que Albert Rivera lo recuerda todos los días, eso cuando se levanta. Sí, Pablo Iglesias también, que creo que también sabía mucho sobre Emmanuel Kant. La confundía con Newton. Sí. La política, hay que distinguir las cosas que aparecen y las cosas que suceden de verdad. Y desde mi punto de vista, el documento de Vox de última hora, de hace un par de horas, hace conectar políticamente lo que aparece con lo que es. Fíjate que todas las negociaciones que se han producido entre Ciudadanos y el Partido Popular han sido a puerta cerrada. No hemos conocido el contenido de las negociaciones, sí que salió un papel al final, pero no se conoció qué posiciones ponía cada uno sobre la mesa, qué pretensiones, qué peticiones. Vox ha hecho una cosa que en política no es habitual, que es poner sobre la mesa lo que van a negociar. Supongo que les ha faltado decir, oiga, pasen, que la negociación, si no les importa, la hacemos aquí emitiéndola en directo, ¿no? Ciudadanos está en lo que dicen los franceses, un carrefour, una encrucijada. Es decir, Ciudadanos ya no va a poder pescar en el caladero de la derecha, eso es obvio, y querrá pescar en algún sitio, sobre todo si ve que algunos de los peces que tenía se están yendo de la red. Y tiene un momento muy delicado y muy importante, en el que no puede comportarse en un sitio de tal manera que en todos los demás le pase factura lo que haga. Y yo creo que el análisis de cómo vaya a actuar Ciudadanos y de cómo le vaya a afectar a las perspectivas electorales, que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, que en un mes y medio el propio Vox ha pasado de una intención de voto de un 2,3% a un 12,5% en las encuestas de hoy. En un mes y medio, no estamos hablando de 2 años, en un mes y medio. Es decir, que la proyección de lo que puede pasar con las intenciones de voto en todos, en los próximos 4 meses, con todas las cosas que van a ocurrir en España en los últimos 4 meses, imaginaos de qué estamos hablando. En ese escenario cambiante cada 24 horas, uno de los actores fundamentales es evidentemente el presidente del gobierno, claro, que nadie sabe qué es lo que va a hacer, probablemente él mismo tampoco, y que esta mañana se despachaba con unas largas declaraciones que asombrosamente dan por vendido un pescado que al parecer ni siquiera ha entrado en la red. Germán Terz, el peligroso delirio del sanchismo, titulabas tú. Sí, yo creo que la entrevista de esta mañana es realmente muy genuina en el sentido de toda la falsedad que tiene en sí, ¿no? O sea, realmente es un personaje falsario. Esta mañana él tiene una relación perfectamente averiada con la realidad, la que tiene el presidente del gobierno. El presidente del gobierno, que por ahí andan llamándolo el presidente de España. Se ha convertido en una especie de forma de hablar ahora muy difícil. Al mismo tiempo en que estamos viendo, hay muchos serios indicios
de que este gobierno sabotea sistemáticamente la agenda internacional del rey, a este señor cada vez lo llaman más el presidente de España en medios españoles, cuando el presidente de España no existe. No hay un presidente. El presidente del gobierno, un presidente de gobierno. Pero bueno, eso es una de las cosas que se añaden, digamos, forma parte de todo, de todo este delirio, lo que yo llamo el delirio del sanchismo. El sanchismo como ya, digamos, una de las últimas etapas de la degeneración del socialismo es probablemente este sanchismo, que probablemente pues, lleve a la socialdemocracia oficial española hacia la agonía final. Al PSOE quizá esté entrando en esa fase en la cual ya no se recupera y después del daño que le produzca este presidente quizá no salga ya de esto, pero él está con sus ademanes y con su actitud personal, yo creo que nos está advirtiendo de que supone un peligro muy serio él personalmente, aparte de un partido que le está riendo todas las gracias, que no le está frenando, que todos ellos, habrá por ahí en privado, muchos de ellos hablan de sus preocupaciones que tienen ante las elecciones de mayo, pero nadie realmente le levanta la voz desde el partido y le dice que lo que está pasando es un disparate. ¿Sí? Y yo creo que eso lo va a pagar seriamente el partido, pero cuidado con él porque él es capaz prácticamente de todo. Yo creo que por primera vez tenemos a alguien que realmente no tiene ningún escrúpulo. Zapatero tenía pocos, pero Sánchez yo creo que no tiene ninguno. Y yo creo que es capaz de cualquier estratagema, incluso para retrasarnos las elecciones más allá del fin oficial de la legislatura. Me gustará mucho escuchar lo que José Luis Balbás tenga que, como buen conocedor del Partido Socialista, tenga que decir, pero será después de que Rosa Cuevas Mons nos cuente su titular, que incide en cierto modo en lo que decía Germán Tertsch y en el carácter cada vez más francés del escenario político español. Sí, y en lo que decía también Julio de la actitud de Ciudadanos, porque el titular es España escenario político francés. Por las declaraciones hemos tenido esa llamada al cordón sanitario a Vox por parte de Manuel Valls, un derrotado de la política francesa que viene aquí. Y tenemos ahora, a lo largo del día de hoy, desde el gabinete Macron, varios miembros de su gobierno han hablado de las leyes liberticidas de Vox, de la necesidad de derrotar a Vox y hacer que desaparezca, de la imposibilidad de negociar con lo que ellos califican como extrema derecha, en un intento de atacar a su propia extrema derecha, como ellos dicen, no lo digo yo, que es la agrupación de Marine Le Pen, que es adversario de Macron en las encuestas. Y a mí creo que un político no debe opinar sobre los pactos políticos, los acuerdos de gobierno de formaciones políticas de otro país, ¿no? Y sobre todo para descalificarlas de esta manera y demostrando ese desconocimiento de lo que pasa. No es desconocimiento, seguramente es una intención, muy mala intención, y sobre todo con el lío que, como bien sabe el director de este programa, porque escribió una magnífica crónica de los chalecos amarillos, con el lío que tiene en Francia el señor Macron, ¿no? Haría bien en preocuparse más de lo que... Es un encargo, porque han sido los españoles, ha sido Sánchez y compañía quienes han pedido encarecidamente a una serie de gobiernos que hablen de Vox, que hablen de Vox y que hablen mal de Vox, y en realidad le están haciendo un favor enorme a Vox, y yo creo que las declaraciones del gobierno francés son algo que realmente Abascal, si lo hubiera podido encargar él, lo habría pedido a los reyes, ¿no? Los Reyes Magos. Bueno, pues así está el patio, que no es poca cosa. ¿En qué acabará la negociación del PP con Vox hoy? De hecho, continúa mañana porque hoy no ha acabado. Creo que a las 11 podremos tener aquí a una persona de Vox para contarnos cómo va el asunto. Es importante. Y en qué medida afectará todo esto al clima político y social en España. ¿Tendremos elecciones? ¿No las tendremos? ¿Qué pasará en Cataluña? ¿Pasará algo? ¿Está ya todo pactado? Porque los hay que se maldicen que sí. Don Julio Ariza, por ejemplo, luego hablaremos de este asunto, que en el tema catalán, en fin, hay muchísimo juego debajo de la mesa. E insisto, hablaremos en serio, sin distorsiones de carácter ideológico, de la violencia de género. Dentro de un instante aquí en El Gato al Agua.